Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como veis aquí hoy no os traigo ningún PC, os he traído una consola. Ya sabéis que a mi canal a veces traigo dispositivos diferentes, os he traído ya alguna que otra consola. Os traeré alguna consola más. Hoy vamos a hacer la revisión de este dispositivo que es la consola GP32. Bueno, ¿por qué os traigo esta consola? Pues porque es un dispositivo coreano, no es un dispositivo de estos chinos los que podéis encontrar ahora. Ahora vamos a ver que es una consola con unas características muy especiales que la hacen realmente, bueno, única. Y tuvo muy poco éxito, es bastante desconocida, entonces, bueno, la tenía en casa y quería mostrarosla. Bueno, la consola GP32 de la marca Game Park, lo veis aquí, por eso se llama GP Game Park. Y 32 porque es una consola de 32 bits. Bueno, esta consola apareció en Corea en el año 2001 y luego apareció también en Europa un poquito más tarde. Tuvo muy poco éxito, tuvo bastantes problemas y ahora vamos a ver cuáles son y por qué fracasó. Pero la verdad es que era una consola muy completa y que permitía hacer muchas cosas. Esta es una consola de software libre. Enseguida apareció una comunidad muy grande de gente que empezó a desarrollar software. Es una consola basada en GNU Linux y permite el desarrollo de software libre, un poco parecido a lo que es luego ha pasado con otras consolas. Tiene un catálogo bastante grande de homebrew y bueno, permite hacer muchas cosas, entre ellas pues la emulación, ¿vale? Bueno, salieron tres modelos de esta consola. Ahora vamos a ver, primero vamos a hacer un unboxing. Veis aquí la caja, es una caja típica de estas de consolas coreanas. Fijaos, llenos de letras por todos los lados. Claro, está en coreano, yo no sé lo que pone, solamente hay algunas cosas que podemos descifrar. Wireless Network Game. Bueno, es una consola que permitía conectarse mediante un dispositivo y trabajar en línea con otras consolas. 32 bits, 65.000, esto deben ser el número de colores, pero la verdad es que desconozco lo que pone. Veis aquí MP3, nos hablan de la pantalla, ¿vale? Ahora vamos a ver la pantalla. Bueno, ahora evidentemente el hardware de esta consola está totalmente desactualizado, pero en su época la verdad es que era un hardware muy bueno. Bueno, por aquí detrás, pues nada, tenemos también más letras en coreano, GP32 y luego una serie de páginas web que eran las páginas oficiales donde uno pues podía descargarse el software o el manual, los drivers, ese tipo de cosas. Ya no funcionan, ¿vale? Es una consola que tiene 20 años, bueno, más de 20 años de hecho, y ya, bueno, estas páginas no funcionan. Todavía podéis encontraros por ahí páginas de comunidad de gente que se dedica a desarrollar cosas para esta consola. Bueno, vamos a abrir la caja, vamos a ver lo que tiene y luego después os voy a contar en qué consiste y cuáles son esas características que le hacen esta consola tan especial. Bueno, abrimos la caja y tenemos aquí el manual en coreano, evidentemente. Esta consola, la verdad es que me la regalaron. Yo no sé si es una consola, yo entiendo que viene directamente de Corea. No sé si aquí llegaron a salir. Si alguien tiene una consola como esta, europea o española, o bueno, con un manual, porque es que este está en coreano solamente, pues que me lo diga por favor, porque lo desconozco. Bueno, fijaos aquí, es un manual que está muy bien hecho. Es muy gracioso porque tiene unos dibujitos, la verdad es que bastante graciosos. Mirad, fijaos aquí, la consola. Bueno, la verdad es que es muy gracioso. A mí me llama mucho la atención. Estas cosas son típicas de los países estos orientales, Japón y Corea. Tienen aquí, ¿veis? Todos los cacharritos, bueno, están así como humanizados, ¿no? Con sus ojitos y sus cosas. La verdad es que está muy gracioso, pero el manual, bueno, pues no nos sirve de nada, claro, evidentemente. Bueno, pues nada, vamos a ver la consola. Fijaos, la consola no es, ya os digo, no es una consola china, ¿vale? Es una consola muy bien construida, ahora la vamos a ver detenidamente. Tiene muy buena calidad, los botones, todo está muy bien hecho. Ahora lo vamos a ver. Y luego tenemos aquí algunas cosas, bueno, que venían en la caja originalmente y luego algunas otras que yo compré después, porque ahora vamos a explicar por qué esta consola es tan extraña y una de las causas de su fracaso, que entre otras, bueno, fueron el limitado catálogo de juegos,
que se componía nada más de 20 juegos. Fijaos lo que son 20 juegos para una consola. Esta consola nada más tenía 20 juegos oficiales. Eso, bueno, pues la llevó al fracaso. Pero luego también tenemos aquí las tarjetas de memoria con las que trabajaba esta consola, porque esta consola podía trabajar con tarjetas de memoria, y eran las tarjetas que veis aquí. Yo solamente tengo una, son muy difíciles ahora de encontrar y de conseguir, y muy caras, carísimas, ¿vale? Son las tarjetas de memoria, yo no sé si las habéis visto alguna vez. Son las tarjetas de memoria SMC o Smart Media Card, ¿vale? Fijaos qué formato tan extraño, es una tarjeta finísima, con unos contactos aquí. Eran tarjetas que tenían una capacidad, creo que desde 8 a 128 megas. Fijaos, 128 megas. Era una capacidad muy limitada, eran bastante inestables y luego tenían, bueno, la pega de que eran, nada más los utilizaba este tipo de consola, esta consola y algún otro dispositivo, alguna cámara de fotos antigua de las primeras cámaras digitales que aparecieron. Enseguida fueron sustituidas por otro tipo de tarjetas. Ahora veremos también otra tarjeta aquí que podemos usar a través de un adaptador. Bueno, pues este fue uno de los, bueno, pues de las causas por la que esta consola fracasó. Eran tarjetas muy caras, inestables y muy difíciles, incluso ya en la época. Ahora mismo son dificilísimas de encontrar, las podéis encontrar, valen auténticas fortunas, 50 euros, 100 euros, tarjetas de, ya veis aquí, de 32 megas, 128, cosas así, ¿vale? Bueno, tarjetas SMC Smart Media. Bueno, tengo aquí un adaptador, mirad qué cosa más curiosa, ¿vale? Porque claro, estas tarjetas, vete tú a trabajar con ellas con un PC. Bueno, tengo aquí un adaptador. Fijaos qué cosa tan extraña, un adaptador SMC para tarjetas XD. Las tarjetas XD, otras de las tarjetas de estas que fracasaron también. Ahora mismo las que se utilizan son las SD y las micro SD y a veces las compact flash para algunas cámaras, aunque la verdad es que ya se está abandonando también. Y eran también muy extrañas, veis, estas de la marca Kodak. Y bueno, pues existió o salió este adaptador que nos permitía pasar la tarjeta SMC o XD, perdonad, XD a SMC. Bueno, pues esta tarjeta o este adaptador nos permite trabajar también con esta consola, un adaptador extrañísimo que yo me compré para trabajar y poder leer, porque si no, bueno, pues existen lectores para estas tarjetas, pero bueno, pues es mejor trabajar muchas veces con un adaptador, y ya no solo con un adaptador, sino que es que el adaptador nos permite trabajar con otro tipo de tarjetas muchos más comunes, como eran las XD, y mucho más baratas de encontrar. Bueno, aquí tengo otra tarjeta XD, la veis, ¿vale? El problema de esta consola es que trabajaba nada más con tarjetas de hasta 128 megas y entonces tenía una capacidad limitadísima si queríamos trabajar con vídeo. Yo no tengo ningún vídeo aquí, pero se podían ver vídeos con esta consola. No os lo puedo enseñar, ¿vale? Y trabajar con MP3, imaginaos lo que es ver una película con una tarjeta de 128 megas, aunque la resolución de la consola, ahora vamos a ver, era pequeña y las películas ocupaban poco. Bueno, pues estas tarjetas estaban muy limitadas. Bueno, vamos a ver la consola y luego os explique un poquito el hardware. Bueno, existieron 3 modelos de esta consola, ¿vale? Esta consola no tiene iluminación. El primer modelo que salió, que fue la GP32 a secas, no tenía iluminación la pantalla. Con las Game Boy de aquella época, ¿vale? No tenía iluminación, entonces en condiciones, bueno, sin luz no se podía jugar ni hacer nada, evidentemente. Necesitábamos luz y además necesita bastante luz. Si no tenemos mucha luz se ve muy mal la pantalla. Si os vais a comprar alguna, compraros el modelo con retroiluminación, ¿vale? El siguiente modelo que salió a esta, que fue la GP32 FLU, tenía una iluminación de la pantalla en su parte externa, ¿vale? No tenía retroiluminación anterior, digamos, por detrás. Y luego salió la última consola GP32 que apareció, fue la GP32 Blue. Esa sí, BLU, traía una retroiluminación y bueno, es la que normalmente suele tener la gente que le gusta jugar con esta consola. Entonces yo os aconsejo que si vais a trabajar o que vais a comprar esta consola, os llama la atención y os gusta, os compréis la GP32 Blue. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en la consola? Bueno, tenemos la pantalla. La pantalla era una pantalla de 320 píxeles por 240 de 3,5 pulgadas. Bueno, tenía un joystick de 8 posiciones, lo veis aquí, una setita.
Fijaos el ruidito que hace. La verdad es que muy bien, ¿vale? O sea, tiene un tacto muy bueno, desde ahí no lo podéis apreciar evidentemente, pero tiene un tacto muy bueno y se juega muy bien con este joystick. Luego tiene nada más dos botones de acción A y B, nada más, eso es una de las pegas también, porque es verdad que hay muchos juegos que requieren más botones, aunque ahora vamos a ver que tiene unos gatillos ahí. Y luego tienen aquí el típico botón de Start y Select. Lleva dos altavoces, es estéreo la consola. Bueno, por aquí en este lado de frente, no sé cómo decirlo, sí, de frente, lleva los gatillos izquierdo y derecho. Lleva una conexión USB, esta consola se podía enchufar a un ordenador para cargar cosas y, bueno, trastear, actualizar el firmware. Y veas aquí la ranura para nuestra tarjeta SMC. Es una tarjeta, bueno, en cuanto la metemos se nos queda totalmente integrada, veis que no sobresale ni nada, si es una tarjeta original. Si trabajamos con el adaptador, evidentemente el adaptador ya, bueno, sobresale, ¿vale? Es más incómodo, pero bueno, es una manera de trabajar con la consola. Bueno, lleva el botón de encendido, ahí lo veis. Y bueno, por aquí delante nada más. Bueno, ¿qué tiene por aquí detrás? Tenemos una rueda de volumen. No es que suene muy alto, pero bueno, es suficiente. Lleva un jack de micrófono. Un puerto, esto es un puerto serie, pero que nos permitía conectar un montón de cosas. Es un puerto, digamos, propietario de la marca. No tiene un formato muy extraño. Yo no tengo ningún cable para trabajar con ese puerto. Aquí es donde se podía enchufar nuestro cable, me parece que servía como salida de vídeo, y también donde podíamos enchufar el dispositivo para conectar a internet, bueno, a internet, para hacer una conexión wifi a nuestra consola. Y luego teníamos un jack de alimentación de 3 voltios, ¿vale? De entrada. Esta consola, ahora vamos a ver por detrás, trabajaba con pilas, una cosa que ya ha desaparecido. A mí siempre me ha gustado que las cosas trabajen con pilas, porque bueno, si no tenemos una alimentación o no tenemos donde cargar, pues siempre hay pilas en todos los lados, ¿no? Disponibles. Esto ha desaparecido, es una pena que las consolas ya no funcionen con pilas. Bueno, veis aquí el modelo GP32001, 5 voltios, no, perdonad, 1,5 voltios, 2 pilas. Veis aquí 2 pilas típicas, también funcionan con baterías. Y bueno, un montón de letras ahí coreanas, pues no sé, será el número de serie o cualquier cosa de esas. Y veis ahí la fecha de fabricación, noviembre del 2011. Esta fue de las primeras consolas de GP32 que aparecieron. Made in Corea, no es China, ¿vale? Ya os digo, es una consola, está muy bien hecha, los plásticos son muy buenos, el tacto de todo es muy bueno, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene esta consola o qué es lo que mueve esta consola? Esta consola está movida por un procesador ARM9 Samsung que curiosamente trabaja desde los 133 a los 100, de los de 33 a los 133 MHz. Se puede hacer overclocking, curiosamente en la consola permite overclocking hasta los 200 MHz. Yo nunca he hecho overclocking, he oído por ahí que puede ser peligroso. Entonces, bueno, no lo he hecho nunca, pero que sepáis que también se puede hacer overclocking. Me he tenido que cambiar, ¿vale? He tenido que traer aquí un par de lámparas. Bueno, y estamos trabajando con luz artificial para que podamos ver la pantalla lo mejor posible. Bueno, voy a introducir ya la tarjeta y vamos a encender la consola y bueno, vamos a verla, que seguro que es lo que estáis deseando y no que suelte más rollos. Bueno, la encendemos. Vamos a acercar lo que podamos, luego ya lo dejamos un poquito. Mirad la pantalla es una pena, ¿vale? Es el punto, bueno, más flaco de esta consola. Ya os digo que las que tienen retroiluminación se ven muchísimo mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que va? No se puede hacer otra cosa. Esta consola no tiene retroiluminación y sin luz o con poca luz se ve un poquito mal. Yo intento que lo veáis lo mejor posible, pero es realmente muy difícil. Bueno, tenemos un montón de juegos o varios juegos que son, digamos, juegos con formato de consola y luego tenemos emuladores. Tenemos aquí un Tetris, vamos a darle. Esto es un homebrew, yo creo. Este Tetris de aquí, ahora veréis el diseño, es bastante, bueno, cutrongo. Pero bueno, es un Tetris, ocupa muy poquito. Los juegos de estos de aquí, homebrew, muchas veces ocupan muy poco. Los que más ocupan son los juegos, digamos, bueno, oficiales. Bueno, pues veis aquí nuestro Tetris, no tiene sonido ni tiene nada. Veis ahí unos dibujos estilo japonés, coreano. Este Tetris seguro que es por ahí oriental.
Bueno, pero funciona bien y podemos jugar. Bueno, pues nada, el Tetris, ¿vale? Bueno, vamos a ir saliendo. A ver si me acuerdo. Creo que no hay para hacer reset, así que directamente apagamos. Fijaos que a la pantalla le cuesta apagarse. Vale, vamos ahora, bueno, no os he dicho, este es el botón para conectar al PC. Si le damos ahí, bueno, nos dará un error porque no tenemos ni conectado ningún cable ahora mismo. Bueno, pero es el botón para conectarse, el menú para conectarse al PC a través de un cable, poder cargar cosas, actualizar el firmware, todas esas cosas que se hacen en este tipo de consolas así abiertas, ¿no? Pinball. Bueno, aquí hay un pinball, es gracioso porque el pinball, a tener unos botones laterales, se juega bien con los gatillos. Bueno, pues tenemos ahí nuestro pinball. Y con los gatillos, vamos a ver si podemos bajar. Pues le podemos dar, ¿vale? ¿Veis ahí? Tenemos que sacar la bola, si no, no va a funcionar nunca. Es con este, ¿verdad? Nunca me aclaro. Bueno, veis ahí, la verdad es que va bastante bien, ¿eh? Está bien hecha la mecánica, o sea, los gráficos y la mecánica del juego está bien conseguida. Bueno, ahí justo la he metido por el agujero. Bueno, pues nada, este es el pinball, otro homebrew, o no sé si es un homebrew, la verdad. Hay varios juegos y no sé yo si son homebrews o son directamente, bueno, juegos comerciales. Ya os digo que el catálogo fue muy reducido. Ahora vamos a ver un juego comercial. No eran muy buenos tampoco los juegos que traía esta consola, ¿eh? O sea, los juegos comerciales tampoco eran nada del otro mundo. Bueno, este de aquí, estamos viendo el pinball. Ahora este de aquí es el juego, es un juego de estos RPG. Bueno, este juego simplemente es el típico juego de un jugador. Podíamos jugar también con más jugadores si utilizábamos el dispositivo ese en línea. Veis ahí diferentes personajes de diferentes clases, un guerrero, un monje, o un arquero, un mago. Bueno, lo veis aquí, vamos a coger el mago, la maga, ¿no? Bueno, y ahora vamos un poquito, pues los juegos comerciales, la calidad que tenían. Es un juego parecido al Knights of Round, de las máquinas de arcade. Lo único que tiene, bueno, está un poquito más elaborado los gráficos y... Pero vamos, es de ese estilo. Casi todos los juegos de esta máquina comerciales son juegos de arcade. Bueno, veis ahí, vale, nuestro personaje. Bueno, pues este es el juego, ¿vale? Tiene aquí una especie de magia y podemos elegir hechizos. No sé ahora mismo, la verdad, cómo se lanza. Y supongo que iremos subiendo de nivel, bueno, y ganando en poder. Y enfrentándonos, bueno, pues a jefes y lo típico de las maquinitas de arcade. Bueno, para que veáis que tampoco es que tuviese una calidad, estamos también hablando de una consola, bueno, un poquito posterior al GBA. Entonces, bueno, pues esto es lo que daban de sí este tipo de consolas a principios de los 2000. Bueno, vamos a reiniciar y nos metemos a ver algún emulador. Bueno, los emuladores, ya os digo, es una consola antigua, los emuladores funcionan, algunos no todo lo bien que deberían. También hay diferentes versiones, es una consola que tuvo un desarrollo corto, muchos de estos emuladores fueron abandonados, entonces en sus versiones beta o en sus versiones más antiguos y ya no funcionan muy bien. Bueno, tenemos ahí el emulador de la Super Nintendo. Bueno, vamos a arrancarlo y lo vemos. Bueno, podemos modificar muchas cosas dentro de los emuladores, incluso podemos a veces modificar los ciclos de la consola, la velocidad del procesador, pero es verdad que cuando se suele cambiar se suele bloquear, entonces no suele funcionar. Bueno, tengo un par de juegos o tres, vamos a probar solo uno, porque si no nos vamos a eternizar. Vamos a probar el Prehistoric. Si no habéis jugado nunca al Prehistoric, sobre todo la primera parte, la de PC, es muy gracioso. Aparece en uno de mis vídeos, lo podéis ver si queréis, en el dedicado al LT Epson 286. Y bueno, realmente es un juego muy curioso. Simplemente, bueno, se ve muy mal, es un poquito oscuro, ahora cuando arranque se ve mejor. ¿Veis ahí? Es un prehistórico de estos
que bueno, tiene que ir con su porra matando bichos y consiguiendo comida. Vale, entonces tenemos que ir matando jefes y bueno, consiguiendo comida para poder pasar a la siguiente fase. Por lo menos en la versión original, esta no me acuerdo si ha cambiado algo o no. Bueno, y salen diferentes enemigos, hay un chamán por ahí que te suele ayudar cuando te... ¿Lo veis aquí? Uno de los monstruos que tenemos que matar. La verdad es que está bastante gracioso, este juego está bien hecho. Bueno, veis que funciona el emulador bastante bien de la Super Nintendo. No todos los juegos funcionan igual de bien, ¿eh? Algunos funcionan peor que otros. Bueno, pues nada, este es el emulador de la Super Nintendo. Vamos a ver si podemos salir. Bueno, el emulador de la Mega Drive. Vamos a probar ahora el emulador de la Mega Drive. Hay que darle a Start. Bueno. Seleccionamos un ROM de Mega Drive y nos vamos al Golden Axe. Este funciona bastante bien además. Este emulador funciona muy bien, ya lo veis aquí. El sonido y todo. Hay a veces que los emuladores funcionan ligeramente mal en cuanto al sonido y hay que desactivarlo para que vayan fluidos y vayan bien. Este funciona muy bien, ya lo veis aquí, ¿eh? Bueno, pues el emulador, el Golden Axe, juego de la Mega Drive. Perdonad que no se vea muy bien, pero no hay otra manera de enseñaros la consola, ¿vale? Bueno, vamos a reiniciar. No sé si aquí, Exit, Application. Bueno, y vamos a ver qué más emuladores nos quedan. Nos quedan el de Game Boy. Y luego tenemos que ver también el MAME, ¿vale? Este. Bueno, pues tenemos aquí el Game Boy, que también es personalizable, se puede cambiar el tamaño de la pantalla. Veis aquí el Motocross Maniacs, este era uno de los juegos, creo recordar que venía, no sé si venía por defecto cuando comprabas la Game Boy. La verdad es que estaba bastante gracioso, era el típico de una moto que tenías que ir corriendo y tenías un turbo. Y bueno, ibas haciendo estas cabriolas típicas. Bueno, hay aquí, creo recordar, a ver, vídeo submenú, sí. Hay aquí para cambiar, bueno, aparte de la gama y cambiar el color de la pantalla del Game Boy. Podemos cambiar a verde, no se puede apreciar, no sé si se aprecia algo el cambio de color. Ahí arriba veis el juego, un trocito de juego y veis que va cambiando. Bueno, podemos cambiar el color, ¿vale? Ponerlo en gris o cambiarlo a amarillo, por defecto está en amarillo. Bueno, tenemos aquí, más abajo, para cambiar el tamaño de la pantalla. Vamos a ver si logramos encontrar un formato bueno. Bueno, este por ejemplo. Lo que pasa que es cierto, fijaos, cómo cambia la música, se hace más lenta, ahora va un poquito más lento, ¿vale? Cuando forzamos a una pantalla más grande, curiosamente la consola ya le cuesta y no puede. Podemos hacer cabriolas, luego saldría una motito pequeño que te empujaba por ahí. Bueno, pues este es el juego del motocross y del Game Boy. Vamos a cargar otro ROM. Tenemos aquí el Ghosts and Goblins. Bueno, ahí veis el Ghosts and Goblins. Fijaos que va como acelerada la música, ¿no? Pero bueno, funciona, ¿eh? No puedo jugar mucho porque es que como tengo la cámara delante no veo la pantalla realmente y eso es lo que me está pasando, entre otras cosas. Bueno, pues este es el emulador del Game Boy Color. Funciona bien, bastante bien. Bueno, vamos a cargar el MAME y luego ya os enseño las últimas cosas que podemos hacer con la consola. Con esta consola se pueden ver fotos, se puede reproducir MP3 y se podían cargar vídeos con muy baja resolución, con resolución de la pantalla. Yo no lo he logrado, he intentado convertir varios vídeos y ninguno me ha funcionado. Bueno, vamos a, que hemos dicho, cargar el MAME. Venga, vamos a cargar el MAME para no eternizarnos. Bueno, el MAME funciona bien en la mayoría de los juegos. Algunos van justos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cargar el Rastan. Podemos aquí, este sí que es un menú bastante más completo. El port del MAME está bastante bien hecho. Si os dais cuenta, podemos cambiar la velocidad aquí del procesador. Vale, pues ahí arrancamos. Bueno, pues veis
que va un poquito justo. Se podría intentar subir la velocidad del procesador. Ya os digo que a veces se bloquea, ¿vale? Otras veces no, dependiendo también de cuánto subamos, puede llegar a bloquearse. Bueno, no sé si podéis apreciar ahí. La verdad es que está bastante bien conseguido. Es un poquito lento, depende también del juego. El sonido es verdad que no va muy bien. Hay a veces, ya os he dicho antes, que quitando el sonido, bueno, se logra una mejora de rendimiento bastante grande. Entonces, si no funciona, bueno, pues una opción es quitar el sonido, ¿no? Bueno, pues este es el mame, ¿vale? No voy a cargar más. Bueno, vamos ahora a ver cómo se pueden cargar imágenes y cómo se ven las imágenes y cómo se pueden cargar MP3. Bueno, hay un programa muy sencillito para cargar MP3. Nos vamos arriba al reproductor y le damos y veis que reproduce, ¿vale? Evidentemente con 128 megas tampoco vamos a tener para mucho, pero bueno. Bueno, pues veis cómo reproduce MP3 perfectamente esta consola. Bueno, el software para ver fotos es este que nos dice dónde está. Los iconos muchas veces se repiten, no son muy parecidos, los veis ahí, Image. Bueno, pues nada, Image. File, seleccionamos archivos, Image, Image. Vale, y tenemos aquí una imagen. Bueno, que se ve bastante bien, ¿vale? Es una mariposa y se ve muy bien. Se puede poner en tamaño más grande y luego ir moviendo por la pantalla con la seta. En Options, sí, aquí. Screen Size Off. Y ahora ya, bueno, pues con la setita nos vamos moviendo y vamos viendo la foto. ¿Veis ahí? Bueno, no quería despedirme sin que vieseis otra cosa muy interesante que se puede hacer con esta consola, que es jugar con el emulador SCUMM. Sí, esta consola permite cargar los juegos de Lucasfilms o de LucasArts. Hay un emulador para GP32. Entonces vamos a iniciarlo. Veis aquí Indiana Jones. Tenemos la última cruzada y tenemos el Monkey Island. El cursor se maneja con la seta. Vamos a meternos en Indiana Jones. Bueno, veis aquí que empieza. La introducción y todo. La verdad es que estos juegos estaban muy bien hechos. Bueno, pues mirad, aquí ya estamos en el principio del juego, en la universidad, y nada, lo único que tenemos que ir haciendo pues es pinchando en los menús y jugando con nuestro indie. Bueno, pues ahí veis el juego, ¿vale? Podemos hacer las típicas cosas que podíamos hacer cuando jugábamos. Lo que pasa que es verdad que manejarlo con el ratón bueno, con la seta, pues es difícil. Bueno, pues nada, pues este es el SCUMM. Que sepáis que también podéis jugar con la GP32 al SCUMM. Ya veis que va muy bien, no hay ningún problema de movimientos. Bueno, pues esta es la GP32. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta consola? Bueno, es una consola muy antigua, ¿vale? En su época, bueno, pues daba la oportunidad de jugar con ports y de jugar con juegos de homebrew y bueno, hacer de todo. Es verdad que no lo hacía todo lo bien que se podía. A mí me gusta mucho, me tengo mucha nostalgia y mucho cariño a esta consola, pero es verdad que está limitada. Entonces, GP sacó luego otra serie de consolas, la GP2X me parece que se llamó, que ya son más potentes, corrigen muchos de los problemas, pero y bueno, para jugar con emuladores y eso funcionan bastante mejor, ¿vale? El desarrollo hasta ahora, bueno, de consolas de este tipo para emuladores es gigantesco. Tenéis consolas de Android de cualquier tipo, chinas y de no chinas y bueno, y carísimas y menos caras, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que había en la época. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, no se ha hecho muy largo. Sé que esta parte no se ha visto muy bien, pero no hay manera de hacerlo mejor. ¿Vale? Necesitaría tener aquí un foco de 1000 vatios apuntando a la pantalla y bueno, derritiendo todos los plásticos para que lo pudieseis ver mejor. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.